Bueno, buenos días a todos. Vamos a referirnos a este tema tan importante que es la vacunación del personal de salud. Acá vemos lo que es el esquema de vacunación del Uruguay, donde se destaca que se dejó de lado el paradigma de que la vacunación es para los niños para entender que la vacunación es a lo largo de toda la vida y vemos las vacunas indicadas en los niños como las vacunas indicadas en los adultos. Y si vemos este otro esquema de vacunación del Ministerio de Salud Pública, vemos cómo se destaca la vacunación por condiciones médicas, embarazo, asplenia, inmunocompromiso, etc. Pero también vemos una fila especial para la vacunación laboral del personal de salud. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿a quién consideramos personal de salud? Bueno, es a todo trabajador que tenga contacto de forma directa o indirecta con el paciente o que tengan contacto con sangre, fluidos o secreciones de los pacientes. Entonces esto va a incluir desde médicos, auxiliares de enfermería, licenciados de enfermería, pero también auxiliares de higiene, patólogos, técnicos en patología, dentistas, fonoaudiólogos, quienes se dedican al mantenimiento, higiene ambiental, también estudiantes, también van a ser los acompañantes de enfermos, etc. Tenemos una lista sumamente amplia. ¿Y por qué dedicar un capítulo especial a la vacunación del personal de salud? Bueno, porque estos profesionales, nosotros somos individuos con riesgo aumentado de enfermarnos a razón de una mayor exposición a los agentes infecciosos. Pero asimismo, podemos transformarnos en una fuente transmisora de estos agentes que va a poner en riesgo a los pacientes y a los demás funcionarios. Y además, como personas que somos, podemos tener un riesgo individual por enfermedades que padezcamos. Entonces, este pequeño análisis, que lo vamos a ver al final, son 6 situaciones de personal de salud, y van a ver cómo son todas distintas. Una es una auxiliar de servicio de 37 años que está embarazada, otra es otra médica de 37 años diabética, otro es un funcionario del laboratorio de bacteriología de 45 años, una fisioterapeuta de 40 años sana, una mujer de 24 años sana, estudiante de enfermería, y un pediatra de 40 años sano. Vamos a ver si todos requieren las mismas vacunas. Y bueno, estas son las vacunas que están especialmente indicadas para el personal de salud, donde tenemos la vacuna contra la gripe, contra la influenza, que está indicada en forma anual a todo el personal, la vacuna de hepatitis B, que son 3 dosis, a todos los susceptibles, es decir, aquellos no vacunados y que no tuvieron hepatitis previa, y esta es la única vacuna que es obligatoria en nuestro país desde el año 2005. La triple viral, sarampión, rubiola, papera, para quienes no demuestren presentar 2 dosis a lo largo de su vida. La difteria, tétanos y pertusis celular es para los trabajadores con lactantes, por el riesgo que implica la pertusis o la tos convulsa para los lactantes. La varicela, para quienes sean susceptibles, es decir, que no hayan presentado varicela y no estén vacunados, ya puede ser como preexposición, antes de estar expuestos a una persona con varicela, o posexposición si no se vacunaron y se exponen a alguien con varicela. La antimeningocóxica está indicada para microbiólogos. Difteria tétanos es como cualquier persona, luego de 5 dosis a los 45 y 65. Hepatitis A para susceptibles con factores de riesgo individuales. Y la vacuna contra COVID-19 que la vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces, el personal de salud, aparte de requerir estas vacunas que están especialmente indicadas, también pueden requerir vacunas por factores de riesgo propio, como ser el embarazo, el puerperio, edad, mayor de 65 años, por tener VIH-Sida, cáncer, insuficiencia renal o hemodiálisis, enfermedad respiratoria, cardiovascular, hepatopatía, recibir corticoides o drogas inmunosupresoras, estar esplenectomizado o ser obeso. Entonces vamos a empezar a hablar de una vacuna que es la vacuna de la hepatitis B. El personal que hace tareas que involucran exposición a sangre o fluidos corporales contaminados tienen indicada esta vacuna, que es obligatoria desde el año 2005 y que tenemos que tener presente que integra el esquema de vacunación en los niños desde el 99. Ustedes la van a ver en el esquema de vacunación como pentavalente, porque forma parte de la pentavalente.
Pero aparte se hizo un catch-up, es decir, aquellos niños que iban cumpliendo 12 años hasta que los que la recibieron en la infancia llegaron a los 12, recibieron el catch-up, de tal manera que ahora hasta los 35 años aproximadamente, la mayoría de las personas recibieron las vacunas, las dosis necesarias, en la infancia o adolescencia. Entonces la mayoría del personal de salud que ingresa no requiere vacunarse porque ya la recibió, o posiblemente ya la haya recibido. Si no la recibieron, entonces requiere 3 dosis, a los 0, 1 y 6 meses. ¿Por qué esta vacuna? Bueno, porque un pinchazo con sangre de un paciente que tenga hepatitis B presenta un riesgo de transmisión de la hepatitis B del 6 al 30%, que es una enfermedad que puede llegar a ser grave, puede llegar a la cirrosis, a la hepatitis crónica. Bien, un 5 a 10% de las infecciones agudas llevan a una infección crónica, es decir, es algo muy importante de prevenir. Y la vacuna es una recombinante, bien, que se dan 3 dosis, como dijimos, y que en los adultos tiene un 90 a 95% de eficacia, tanto mayor cuanto más joven la reciben. Y es importante realizar después de la vacunación la serología, la dosificación de anticuerpos de superficie, para ver si realmente la vacuna fue eficaz, fue inmunogénica. Los anticuerpos disminuyen con el tiempo, pero se mantiene la inmunidad por memoria inmunológica. Entonces se recomienda al personal de salud testearlo después de la vacunación para saber si realmente respondió y revacunar si no logró los títulos protectores adecuados. Bien, si no se testeó en ese momento y sufre un accidente laboral, entonces va a haber que testearlo en ese momento porque puede ser necesario recibir una profilaxis post-exposición laboral. Si la persona interrumpió la serie, si no completó las 3 dosis, la reinicia, o sea, no es necesario iniciar desde el principio, sino recibir las dosis faltantes. La vacuna de la gripe, la vacuna contra influenza, eso es una vacuna que lamentablemente está subvalorada y lamentablemente las tasas de vacunación en el personal de salud son bajas. Bien, y es una vacuna que está absolutamente indicada porque sirve para proteger a los pacientes, sirve para dar una protección individual, sobre todo si la persona tiene factores de riesgo, y además para evitar el ausentismo del personal de salud. La influenza o la gripe se transmite desde un día antes de los síntomas y algunas personas, según trabajadores de la salud, asintomáticos, transmiten el virus a otro. Los casos leves también son contagiosos. Y el personal de salud suele trabajar cuando está enfermo. Y fíjense este trabajo, qué importante, se vio que la tasa de mortalidad fue 42% menor entre los residentes de establecimientos de larga estancia cuando el staff tiene alta tasa de vacunación. Es decir, esta vacuna previene la enfermedad de nosotros, pero previene la transmisión a otros. Y fuera del año 2020, que se vacunó prácticamente el 100% del personal de salud, las tasas de vacunación lamentablemente están muy por debajo de lo esperado. Desde el 73, la OMS da la recomendación formal de la composición de la vacuna, basándose en una red de vigilancia global de 143 centros en 113 países, y la vacuna puede ser trivalente o cuadrivalente. En Uruguay la que se administra es trivalente, es decir, posee un virus vacunal AH1N1, otro AH3N2 y una influenza B del tipo Victoria. La eficacia depende de la concordancia con las cepas circulantes, en general es alta la eficacia, y la duración de la inmunidad de 6 a 8 meses, aunque puede ser mayor. Entonces, ¿por qué hay que vacunarse todos los años? Bueno, porque hay cambios en las características antigénicas, suceden cambios menores, drifts o mayores, shifts, que explican las epidemias y pandemias y la necesidad de formular la composición de la vacuna anualmente, y porque la inmunidad que provee la vacuna rara vez excede al año. Bien, entonces las vacunas contienen las cepas del virus recomendadas anualmente por la OMS con los virus que circularon anteriormente en el otro hemisferio. ¿Qué pasa con la varicela? La varicela es extremadamente contagiosa y en los adultos puede ser una enfermedad
más severa, pues ya es una enfermedad grave. Se transmite por pacientes, por personal de salud y por visitantes. La transmisión es por vía aérea y por contacto con las lesiones en la varicela y el zóster. Esto pone al personal de salud en un riesgo porque es un adulto que puede tener un cuadro grave, pero también pone en riesgo a los usuarios, y no han sido pocas las veces que un personal de salud que asiste, por ejemplo, embarazadas, concurrió a trabajar porque se transmite desde antes de tener las lesiones y expuso a las embarazadas que tienen riesgo de transmitir esta enfermedad al recién nacido y que este sea un cuadro grave. También han habido casos de personal de salud que concurrió antes de saber que tenía varicela y que transmitió a personas con cáncer hemato-oncológico, que en estos casos puede ser algo extremadamente grave. Entonces, la vacuna está indicada a todo el personal de salud susceptible, es decir, que no haya tenido varicela previamente y que no esté vacunado. Se incorporó al esquema de vacunación una dosis a los 12 meses, fue el primer país de Latinoamérica con muy buenas coberturas, y en el 2014 una segunda dosis a los 5 años. La vacuna, esto sí hay que tenerlo en cuenta, es una vacuna virus vivo atenuado, bien, que utiliza la cepa OCA atenuada, se dan 2 dosis separadas 4 a 8 semanas, con eficacia en adultos de 2 dosis del 75%. Si no la recibieron y se exponen a un caso de varicela y son susceptibles, no tuvieron varicela antes, deben recibir 5 días, en los 5 días post-exposición. Está contraindicada en embarazadas y en inmunosuprimidos. Vemos que como se empezó a aplicar en el 99, las personas de hasta 23 años ya van a tener una dosis de vacuna. Se aconseja al personal de salud administrar una segunda dosis. ¿Qué pasa con la triple viral, el sarampión, la rubiola y paperas? El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas, con una tasa de ataque de prácticamente el 100%, y la vacuna afortunadamente redujo la mortalidad mundial por esta causa en un 78% entre el 2000 y el 2012. En el 2016, América fue la primera región del mundo en eliminar la enfermedad, pero lamentablemente, tan pronto como se eliminó, fue reintroducida. Bien. Y otro problema que sucedió es que en Uruguay esta enfermedad ha sido eliminada, pero en la pandemia disminuyeron las tasas de vacunación en el mundo. Entonces, Uruguay cuenta con una comisión de validación de la erradicación de sarampión, rubiola y rubiola congénita, y Uruguay mantiene el estatus de eliminación, pero existe un riesgo de reintroducción porque, como vimos en el mundo, bajaron las tasas de vacunación. Bien, entonces la UNICEF y la OMS alertan a que se está formando la tormenta perfecta para condiciones de brotes de sarampión que afecten a los niños. Entonces tenemos que estar alertas y tenemos que estar bien vacunados. El sarampión tiene una mayor mortalidad en los niños pequeños, en los mayores de 20 años. En los adultos puede haber una neumonía viral, 3%, sobreinfección bacteriana, 30%. En las embarazadas, mayor mortalidad materna, aborto y parto prematuro. Y aún mayores complicaciones y mortalidad en pacientes oncológicos y pacientes con VIH. Y adivinen qué, si hay un caso de sarampión, quienes vamos a ver el caso de sarampión somos el personal de salud, o sea que vamos a estar expuestos a esta enfermedad y por ende debemos estar protegidos, asegurándonos tener las 2 dosis, que eso se debe revisar en el sistema informático de vacunación, o si se tiene el carnecito, fijarse a ver si hay 2 dosis de vacunación. Bien, 2 dosis es para los nacidos luego del 67. Los nacidos antes del 67 era tan frecuente el sarampión que se piensa que todos o casi todos lo tuvieron. Como es una vacuna viral atenuada, está contraindicada durante el embarazo o si la persona es inmunodeprimida. Y acá vemos cómo fue introducido en Uruguay, que se introdujo en el 69. Hubo varias campañas masivas de vacunación para los niños. En el 82 recién se introdujo al esquema de vacunación una dosis al año. En el 92 la segunda dosis a los 5 años. Se hicieron varias puestas al día.
y en el 2014 se dijo que había que asegurar 2 dosis a todos los nacidos luego del 67. Se agregaron viajeros inmigrantes y en el 2019 se adelantó la dosis a los 15 meses para evitar tener esos bolsones de susceptibles. ¿Qué pasa con la vacuna contra COVID-19? Bueno, lo mismo, los trabajadores de la salud tenemos mayor exposición al virus SARS-CoV-2. Ha sido siempre un grupo priorizado en Uruguay y en el mundo por tener mayor exposición y a su vez por reciprocidad. Nos exponemos, tenemos más riesgo, bueno, por reciprocidad. Desde el inicio han ido surgiendo nuevas variantes del virus, pero hasta el momento las vacunas que tenemos disponibles en Uruguay protegen frente a la enfermedad grave e internación, también frente a la variante circulante Omicron y sus sublinajes. Actualmente la EMA de Europa ha planteado que los productores produzcan vacunas adaptadas con los sublinajes de Omicron, con la producción de sublinaje XBB. Ya saben que hay con otros sublinajes, pero bueno, esto todavía no existe y por el momento la vacuna que nosotros tenemos, que es la vacuna con la variante ancestral, sigue manteniendo la eficacia para prevenir enfermedad grave y muerte. El COVID sigue siendo un problema de salud pública que tiene una mayor mortalidad en los mayores de 50 y en los comórbidos. Ya esta variante, es decir, con la inmunidad híbrida alcanzada por vacunación, por enfermedad y con esta variante, la verdad que los casos más graves se están dando en las personas de mayor edad y en los inmunodeprimidos. Y bueno, la constante ha sido la aparición de nuevas variantes. Entonces el personal de salud tiene que estar vacunado con las 2 dosis, con el booster, el otro booster. Y en el 2023 quienes hayan recibido la vacunación completa, si son menores de 50 años, no requieren otra dosis, son mayores de 50 años, sí requerirían una dosis de refuerzo. Y esto se verá, qué va pasando con las variantes, cómo se va comportando y qué es lo que va a pasar de aquí al futuro. Entonces, volviendo a las situaciones que habíamos planteado. Esta mujer de 37 años, auxiliar de servicio embarazada, se tiene que dar la vacuna contra influenza, porque es persona de salud, porque está embarazada de la influenza durante el embarazo, es una enfermedad más grave que afecta al binomio madre-hijo, o sea que está absolutamente indicada. Difteria, tétanos y pertussis celular, en realidad esto la tiene indicada por estar embarazada, ¿bien? Hepatitis B, bueno, por ser persona de salud, si es que no la ha recibido todavía. La de COVID-19, por ser persona de salud y por estar embarazada. Y si no tiene las 2 de sarampión, rubiola, paperas, no es el momento de recibirlas. Y si no tiene las de varicela, no es el momento de recibirlas. Son vacunas que están contraindicadas en el embarazo. La mujer médica de 37 años diabética, por supuesto la influenza, por ser diabética y por ser persona de salud. Hepatitis B, idem, diabética y persona de salud. SRP, triple viral y varicela, por ser, bueno, porque todos los adultos la deben tener y porque es persona de salud. Antineumocóxica, ella la tiene indicada porque es diabética y COVID-19, bueno, también es por todo que la requiere. Que agrega el personal de laboratorio de bacteriología a las vacunas que tienen indicadas todos, agrega la antimeningocóxica porque puede estar expuesto a la Neisseria meningitidis. Fisioterapeuta 40 años adulto sana, bueno, todas las vacunas que dijimos que requiere el personal de salud. La estudiante de enfermería de 24 años sana, todas las vacunas que dijimos. Pero acá dijimos, bueno, presta atención, porque si tiene 24 años, muy probablemente ya haya recibido la hepatitis B, hay que ver el carnet, si tiene administrada la pentavalente, si tiene todas las dosis de la pentavalente que requiere. SRP lo mismo, a los 24 años ya todos recibieron las 2 dosis, o sea, seguramente estas ya las tenga dadas. Varicela posiblemente requiera va a requerir una segunda dosis, va a tener dada seguramente administrada una dosis, bueno, fijarse que tenga, y todas estas otras vacunas. Y el pediatra de 40 años sano, las vacunas indicadas por ser persona de salud. Entonces, en definitiva, estas serían las conclusiones. Date las vacunas, es un derecho individual, pero a su vez es una responsabilidad hacia
los usuarios.